Bien, entonces comenzamos con la clase de hoy. Como siempre, saludo primero a quienes se pegaron el pique de venir hasta el campus San Joaquín. Aquellos que están en sus casas, aprovechen estos días que ya está todo más caluroso y es un agrado venir al campus. En la clase del día de hoy, lo que vamos a hacer es introducir lo que es la transformada de Fourier en dos dimensiones, ¿ya? Y se van a dar cuenta que todos los conceptos que hemos estado utilizando para una dimensión se usan directamente en dos dimensiones. Cuando hay una integral, ahora son dos integrales. Cuando hay una sumatoria, ahora son dos sumatorias. Hay que pensar que son dos dimensiones. Dos dimensiones quiere decir que vamos a tener no solamente la dirección de la señal que teníamos en el tiempo, sino que ahora vamos a tener señales espaciales, o sea, una en la dirección horizontal y otra en la dirección vertical. Y vamos entonces a ver un poquito la matemática de la transformada de Fourier, y después vamos a entrar a lo que es la función impulso en las dos dimensiones, trenes de impulsos en dos dimensiones. Hay ejemplos que les voy a mostrar. Y por último, lo que es el muestreo. ¿Ya? Vimos el muestreo en una dimensión con señales de audio en la clase anterior. Ahora vamos a ver muestreo con dos dimensiones. Y todo lo que es el teorema del muestreo, ese ejemplo que les dije yo de la camisa con rayas, lo vamos a ver también. Y el día martes de la próxima semana, que vendría siendo nuestra siguiente clase, va a estar dedicada a la parte como más práctica. O sea, hoy día código no voy a ver, sino que es simplemente como la parte conceptual, la parte de la teoría, con algunos ejemplos que los voy a mostrar en algunas slides, pero nada de código. Ya el código lo vamos a ver en detalle con ciertos ejemplos en la clase del día martes. ¿Ok? Bien, voy a dar comienzo entonces a las presentaciones. Voy a dar entonces inicio a lo que es compartir pantalla. Ahí lo tengo. Bien. Entonces ahí se ve esto. ¿Estamos? ¿Sí? Veamos si esto funciona. Ya. Entonces voy a comenzar la clase de hoy, la parte de la teoría de lo que es la transformada de Fourier en dos dimensiones. Y recordemos un poco lo que es la transformada de Fourier en una dimensión. No es más que una traducción de un dominio, que en este caso los ejemplos que vimos eran dominio del tiempo, al dominio de la frecuencia, y aquí el ejemplo era que ustedes tenían unas oscilaciones que era una sumatoria de sinusoides de distintas frecuencias. En este ejemplo es una sumatoria de 4 sinusoides, una de frecuencia 1, omega 1, la otra omega 2, omega 3, omega 4, y cada una con una altura bien específica que la dan estos coeficientes que tengo aquí. ¿Ok? El F1, F2, F3, F4 vendría siendo como la amplitud de estas sinusoides. Bien, ¿cuál sería entonces la transformada de Fourier en dos dimensiones? Y para ver eso, antes de meternos en la matemática, vamos a ver la parte como más conceptual, ¿ya? Y vamos a definir una frecuencia horizontal. Después vamos a definir la vertical. Pero, ¿qué significa una frecuencia horizontal? Y nos metemos ahora de lleno al mundo de las imágenes. Si yo tengo una frecuencia que oscila en esta dirección, ¿ya? Imaginen ustedes, tienen una imagen acá que está oscilando así, se puede ver en esta representación tridimensional en que los ejes X y Y son el eje horizontal y vertical de la imagen, y el eje Z vendría siendo el tono de gris de la imagen. Y aquí la oscilación, ustedes se van dando cuenta que sube y baja en el eje horizontal. En el eje vertical se mantiene constante. Todo lo que está pasando en el eje vertical, ¿ya? No hay cambios ahí, ¿ya? Y esto entonces se puede ver como
una oscilación de una frecuencia mayor, quiere decir que en el mismo espacio horizontal, en este ejemplo, la señal sube y baja 2 veces, 3 veces y 4 veces. ¿Ya? Esa es una frecuencia horizontal porque sube y baja en la dirección horizontal de la imagen. ¿Ok? Y podríamos llevarlo a una imagen. Lo que estoy mostrando acá son visualizaciones de la misma información. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, pero que se los estoy desplegando de formas distintas. Y tenemos entonces que en la primera imagen empieza con un tono de gris claro, se va al máximo, baja y llega al tono de gris más oscuro y después sube un poco. Y eso lo hace en todo el ancho de la imagen. Subió y bajó una vez en el ancho. La segunda imagen sube y baja 2 veces en el ancho de la imagen, la otra 3 veces y la otra 4 veces. Si cuentan las franjas blancas de la última imagen, se dan cuenta que son 4. ¿Ok? Bien, eso entonces es una frecuencia horizontal. Vamos ahora a ver qué sucede con las frecuencias verticales. ¿Ya? Y aquí he definido un eje vertical y es exactamente lo mismo. Sube y baja una vez en el alto de la imagen, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Ya? Y entre más líneas horizontales, más franjas horizontales estamos teniendo en el alto de la imagen, quiere decir que la frecuencia es mucho más alta. ¿Ok? Esa es un poco la idea de lo que es la frecuencia vertical. Ya, ahora definimos un espacio de 2 frecuencias. ¿Cuáles? Una la horizontal y la otra la vertical. Y tenemos entonces un espacio bidimensional en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Esto que está acá es el dominio de la frecuencia de las imágenes. Entonces, si yo, por ejemplo, marco en este dominio un valor alto donde está el punto rojo, quiere decir que la imagen que voy a tener va a tener como la forma que está mostrando este, llamémoslo, monitor. Aquí yo estoy haciendo un monitoreo de la imagen en el dominio de la imagen, en el dominio del espacio se dice, porque la imagen es espacial X, Y, ¿ya? Si yo tengo un valor alto en esta frecuencia, que es una frecuencia horizontal, con valor 1, quiere decir que mi imagen va a verse como la que está mostrando este monitor. ¿Ya? Si tengo un valor alto en la parte 2, en la frecuencia horizontal 2, voy a tener una imagen como la que está mostrando ahí. Quiere decir que sube y baja 2 veces en el ancho de la imagen, 3 y 4. ¿Ya? Esa sería como una representación. Si ustedes tienen en el dominio de Fourier, que es el dominio de Fourier es nada menos que el dominio de la frecuencia que está graficando este espacio bidimensional. Todo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y en la frecuencia 4, un valor alto en la frecuencia horizontal 4, lo que ustedes van a tener en el dominio del espacio es esta imagen que está mostrando acá el monitor. ¿Se entiende? ¿Ya? Esa es un poquito la relación. Vean que es bien similar a lo que es en una sola dimensión. ¿Ya? Si nosotros teníamos en el dominio de Fourier de una dimensión una frecuencia alta en no sé qué valor, quiere decir que la señal original tiene esa frecuencia alta. ¿Ya? Y ahí entonces tendríamos en este ejemplo las frecuencias horizontales y tendríamos lo mismo con las frecuencias verticales, que sube y baja en la dirección vertical, en la dirección 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos? Repito, si tienen un valor alto en la frecuencia vertical 4, la imagen que van a ver ustedes tiene que parecerse mucho a esta que está acá. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora hay combinación de frecuencias? Si yo tengo una frecuencia que tiene un poco de la frecuencia horizontal y un poco de la frecuencia vertical, en este caso voy a tener esa imagen que está ahí. ¿Ya? O sea, aquí en este caso, la oscilación ocurre a 45 grados. Y si la tengo más abajo, ahí en la frecuencia horizontal 1 y en la vertical 4, tendría algo como lo que está mostrando ahí. ¿Ya? Quiere decir que
En la frecuencia horizontal hay cambios más lentos y en la vertical hay cambios más rápidos. ¿Ok? Y ahí tendrían otro, por ejemplo, observen la diferencia de 1,4 y de 4,1. ¿Ya? Para que tengan una idea y tengan como un entendimiento conceptual de qué es lo que está ocurriendo en el espacio de la frecuencia. Y ahí tendríamos, por ejemplo, dos señales que se sobreponen, porque todo esto es lineal y se suma. Si yo tengo una componente fuerte en la frecuencia 2 horizontal y una componente alta en la frecuencia 3 vertical, es como si tuviera esas dos imágenes que se están sumando. Y habría que cuidar que no se pasen de 255, etc. Esos son temas más prácticos. Pero la parte conceptual es que ustedes van a tener que en la dirección vertical está subiendo y bajando 3 veces y en la horizontal está subiendo y bajando 2 veces. ¿Ya? Esta imagen se le conoce mucho como a lo que es este empaque de huevos. ¿Ya? Cuando ustedes compran esta docena de huevos, viene un poquito a decir eso. Las otras se parecen más como a los techos estos que son como sinusoidales. ¿Ya? Bien, aquí tendríamos una combinación de frecuencia vertical 1 y horizontal 2. Quiere decir que en la vertical sube y baja una vez y en la horizontal sube y baja 2 veces. ¿Ya? Para que tengan una idea. Y podría entonces yo empezar a hacer representaciones. Observen por favor qué sucede acá. Si yo tengo que en la frecuencia 1 vertical es, digámosle así, un impulso, aquí ya estoy introduciendo algunos conceptos, que tiene valor 0,5, y en la frecuencia 2 horizontal es 0,5, quiere decir que voy a tener un promedio ponderado de estas dos señales, ¿ya? De 0,5 y 0,5, y se vería así como esto. Y en la gráfica, esta es otra representación de lo que estoy mostrando acá, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa ahora si yo cambio estos valores? ¿Ya? Si yo les pongo, por ejemplo, 0,8 y 0,2. Quiere decir que es mucho más importante el cambio en la frecuencia vertical que horizontal. ¿Ya? Atención acá, este sería 0,5, 0,5 de las mismas frecuencias y este sería 0,8, 0,2 de las mismas frecuencias. ¿Ya? Se ve muy parecido, se ve que están las frecuencias que he mencionado presentes, pero en el segundo ejemplo, que es este, la frecuencia vertical es mucho más presente que la horizontal. ¿Ok? Bien, vamos con la matemática. Deténganse acá un par de segundos para que vean cuál es la transformada de Fourier en dos dimensiones. Voy a tener una función f minúscula, que es esta que está acá. A ver. Esta función que está acá. Y que las dos dimensiones que están usando acá en esta definición se llaman t y z. ¿Ya? Y esto es, por favor, piensen que son X e Y. ¿Ya? Una es una frecuencia en una dirección, una es la señal en el espacio en una dirección, por ejemplo la horizontal, y la otra es la vertical. ¿Ya? Esa es mi función f. Y voy a multiplicar esto por dos exponenciales. Observen que esta es una exponencial que es exactamente la misma exponencial que tiene la transformada de Fourier en una dimensión, y después se multiplica con una segunda exponencial, y por eso aquí aparece un más, porque cuando se multiplican dos exponenciales, los argumentos de las exponenciales se suman, y después voy a tener este elemento que está acá, que se suma. Y este vendría siendo la frecuencia en la otra dimensión. Dos integrales, la primera es en una dirección, la dirección que aquí estoy llamando t, y la otra integral es en la otra dirección que estoy llamando z. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo, pero le hemos agregado una dimensión adicional. La transformada inversa es la que aparece acá, y aquí en vez de signo menos hay un signo más,
¿ya? Lo voy a escribir para que no lo olviden, este es un signo más, y tiene las componentes de la transformada de Fourier en las dos dimensiones. Entonces aquí estoy definiendo dos frecuencias, una en una dirección, que la he llamado omega, y otra en otra dirección, que aquí en esta presentación se llama nu, ¿ya? Que es esta que está acá, esta especie como de V. ¿Ya? Esa vendría siendo la transformada de Fourier. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo una imagen que es un pulso, esto es como si fuera un edificio, ¿ya? Un edificio que tiene cierta altura, todo es 0, menos donde está este pulso, y yo hago esta integral que está acá, lo que les va a dar es algo como esto que está acá, ¿ya? Es una función sinc, este ejemplo lo vimos para una dimensión, la función sinc es seno de algo partido por ese algo, con algunos coeficientes que cambian un poco el argumento, pero es seno de x partido por x. Y aquí está graficado el valor absoluto, entonces por eso es que está solamente la parte como no hay partes negativas acá, porque la parte negativa se hace positiva con el valor absoluto. ¿Qué está sucediendo acá? Que en una dirección, esta es la transformada de Fourier, no se olviden, esta vendría siendo la transformada de Fourier en la dirección, esto entiendo que es la omega, ¿ya? Y esta de acá, no está tan mal mi pulso hoy día. Esta que está acá es la otra, para que hable. Esta es la otra dimensión, que es la frecuencia nu, ¿ya? Que se parece a la U. Y la imagen de la izquierda es en tonos de grises, que hay que escalarlos para que estén entre 0 y 255, y la imagen de la derecha, que parece una especie como de arquitectura china, ¿verdad? Es simplemente hacer una representación tridimensional en que la tercera dimensión es el tono de gris de la imagen que tengo acá. Bien, sigo entonces. La transformada discreta de Fourier, que esta es la que se usa en el computador, es muy parecida a la transformada continua. Aquí simplemente lo que se está haciendo es que se está utilizando, en vez de las integrales, se está utilizando sumatorias. Aquí las exponenciales son muy parecidas a las anteriores, solamente hay que dividirlas por el ancho y el alto de la imagen. Y tenemos lo que es la transformada directa y la transformada inversa. Quiero detenerme un rato porque esto es lo que vamos a usar en el curso. Las imágenes son digitales, ¿ya? No son continuas. Toda la teoría de la transformada de Fourier continua nos sirve un poco para entender esto de las frecuencias, qué es lo que está sucediendo, etc. Pero lo que vamos a usar es la transformada discreta, que se le conoce como DFT, ¿ya? D de discrete, F de Fourier y T de transform. Y se van a encontrar también en la literatura y en las librerías la FFT, ¿ya? Que es la Fast Fourier Transform, que es la transformada discreta de Fourier rápida. Y aquí me quiero detener porque ambas entregan exactamente el mismo resultado. No es que una sea aproximada y la otra sea más precisa, no. No es que la DFT sea mejor que la FFT, sino que la FFT es una implementación en que agrupa, lo que hace es que esta sumatoria que está acá, la divide en un montón de pequeñas sumatorias que muchas de esas exponenciales, hay un elemento que es e a la 0, entonces es cambiar eso por un 1, y a la hora de agrupar todo eso, se hace que el resultado que se obtiene es exactamente el mismo, pero es con menos cómputo, menos multiplicaciones, menos sumas, etc. Entonces la transformada rápida de Fourier es la que ustedes van a usar en las implementaciones, ¿ya? En algunas librerías existen ambas. Yo siempre me he preguntado por qué, si lo que uno usa quiere que el resultado sea más rápido, ¿para qué usar la transformada directa de Fourier, la implementación de esta sumatoria que estoy mostrando acá? Yo les recomiendo que siempre usen la transformada rápida de Fourier. Es más, en algunas librerías, cuando uno pide que
calcule la transformada discreta de Fourier, ya uno ni le pregunta cuál implementación quiere porque el resultado es el mismo, pero lo que hay por detrás es la transformada rápida de Fourier. ¿Estamos? Bien, eso sería entonces lo de la transformada de Fourier discreta. Y aquí hay algo que me interesa, que me voy a detener un rato. Vamos a tratar de conceptualizar estas dos ecuaciones que están ahí. Cuando yo tengo una imagen y le hago la transformada discreta de Fourier, lo que voy a obtener es información de cómo es esa imagen en las frecuencias. ¿Ya? Entonces yo lo que voy a obtener son coeficientes que vienen a ser estos que están acá. ¿Ya? Estos que están acá son los coeficientes de la transformada de Fourier. Si yo tengo el F mayúscula, por ejemplo, de 10,20 alto, quiere decir que mi imagen en la frecuencia horizontal 10 y vertical 20 tiene harta información. ¿Ya? Si en el 10,20 ese coeficiente es bajo, quiere decir que en esa frecuencia no hay casi información. ¿Ok? Bien, ¿por qué les digo eso? Porque cuando yo quiero hacer la transformada inversa, que es la segunda ecuación que está acá, yo lo que voy a hacer, y observen bien cómo es la estructura de la segunda ecuación, voy a tener esos coeficientes que van a multiplicar una exponencial que tiene dos frecuencias. Esta exponencial de dos frecuencias, para efectos prácticos de lo que les voy a explicar a continuación, por favor, entiéndanlo como que son una sinusoide en una dirección con una sinusoide en otra dirección. ¿Ya? Una sinusoide de una frecuencia en la dirección vertical con una sinusoide con otra frecuencia en la dirección vertical. ¿Ya? Entonces, si tengo el componente 10-20 alto, quiere decir que esas sinusoides correspondientes van a tener valores altos. La sumatoria es, esta sumatoria que estoy mostrando acá, es la sumatoria de todos esos coeficientes multiplicados por sus correspondientes senos y cosenos en las frecuencias que indican esos coeficientes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran en 10-20 un valor, cuando ustedes calculen la sumatoria de esto, les va a dar un montón de sumandos que son 0, y uno nomás va a tener un valor alto igual a aquel que va multiplicado por ese seno en una dirección y ese seno en la otra dirección. Y eso me va a dar exactamente igual a mi imagen original. La transformada inversa recupera la imagen original. Entonces vamos a ver eso con un ejemplo. Esto que está acá vienen siendo las funciones base. ¿Cuáles son las funciones base? Son estas que están acá. ¿Ya? Les decía que son cosenos y senos complejos, pero aquí yo estoy graficando solamente la parte real de ellos, y en la medida que la función base se va hacia la derecha, aumenta la frecuencia horizontal, y se va hacia abajo, aumenta la frecuencia vertical, y tengo las funciones bases que están entre medio, que son combinaciones de ambas. Entonces, si yo tengo, y en este ejemplo, mis componentes de Fourier son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este ejemplo, que es muy didáctico, tengo solamente 64 componentes de Fourier. Van del 0 al 7 en una dirección y del 0 al 7 en la otra dirección. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este que está acá, si el coeficiente de Fourier acá es muy alto, quiere decir que mi imagen va a tener algo muy parecido a esa función base que está. Les voy a mostrar un ejemplo que quizás les va a graficar mejor. Aquí yo tengo la imagen original, y esto vendría siendo la transformada discreta de Fourier, que lo puse ahí original porque resulta que así es como lo entrega el resultado.
Esto, la verdad es que se entiende poco. Lo que hay que hacer es un cambio de coordenadas, en que, observen, donde está aquí el punto rojo es el 0, 0. Y el 0, 0, yo lo voy a tirar al medio. Ahora mi 0, 0 está acá. ¿Ya? Y ahí entonces uno puede tener como una idea que el 0, 0, que son las frecuencias bajas, está al medio. Esta visualización se consigue con un comando que se llama FFT Shift. Lo único que hace es cambiarlo para que uno lo pueda visualizar mejor. Y aquí uno puede darse cuenta que en esta imagen la parte central corresponde a las frecuencias bajas y la parte que está en la parte externa corresponde a las frecuencias altas. En esta imagen hay mucha información en las frecuencias bajas y poca información en las frecuencias altas. Y lo que me está entregando la transformada de Fourier son los coeficientes. ¿Ya? Son estos valores que me está diciendo cuando es alto, quiere decir que en esa frecuencia específica tengo un valor alto en la imagen. Bien, y esto es lo que les voy a mostrar. Atención acá, porque... Perdón, voy a tener un momento en esta... Este es un video, así que... Ya, voy a tener un segundo para explicarles qué es lo que van a ver ustedes. Yo voy a tener mi imagen original y el resultado que va a ir apareciendo acá en la reconstrucción es lo que me entrega las dos sumatorias de la transformada de Fourier inversa. O sea, yo quiero recuperar mi información original. ¿Ya? Y voy a empezar con la primera función base multiplicada con el coeficiente de aquella función base y voy a sumarle el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Lo que van a ver a ustedes acá son las funciones base multiplicadas por el coeficiente que me entrega la transformada de Fourier. Vamos a verlo. Entonces, la primera función base es nada, no hay oscilaciones. Aquí empieza a poner la primera, la segunda. Espérense que aquí debería aparecer algo. Y ahora sí. Vamos a ver, ahí está. Ya, ahí empiezan, a la izquierda ustedes tienen la función base por el coeficiente multiplicado y yo les voy a ir adicionando eso, es una sumatoria, y el resultado que veo a la derecha es cómo me está quedando esa sumatoria con los primeros coeficientes. Cuando llego al final, la información de reconstrucción tiene que ser exactamente igual a la información de la imagen original. ¿Ya? Entonces, esto me interesa mucho que quede claro. Es una sumatoria de funciones base. Funciones base son sinusoides y cosenos en distintas direcciones, multiplicadas por coeficientes. Si los coeficientes son pequeños, quiere decir que esa función base específica no tiene presencia en la imagen original. Entonces, cuando yo sumo todo esto, ¿ya? Es una sumatoria de un montón de elementos, voy a obtener la imagen reconstruida. Al final es exactamente igual lo que es la transformada inversa de Fourier, que es esto que está acá. ¿Ya? Eso es lo que he hecho hasta este momento. No sé si hay preguntas, porque me interesa que quede clara esta parte como conceptual. Doy primero la palabra a la gente que está acá en el auditorio. ¿No? ¿Está más o menos claro? Ya. ¿Preguntas los que están en sus casas? En la imagen, al final, o sea, la animación, ¿es esta grilla superpuesta en la final? Me preguntan si la última imagen es lo de reconstrucción, es la que está sobrepuesta. Lo que yo estoy haciendo es lo que uno va mostrando en la animación, es esta sumatoria, que al principio la muestro, porque esto que tú ves acá, imagínate que fueran, vamos a suponer que son 100, que el M y el N valen 100. Entonces tú tendrías acá 100 por 100, tendrías 10.000 funciones bases que tienes que sumar.
Yo lo que voy mostrando es la sumatoria hasta la primera función base, hasta la segunda, hasta la tercera, hasta la cuarta, desde 0 hasta un número. Y eso es lo que se va viendo ahí, es el acumulado de esta sumatoria. Quizás ahí te quedó más claro. Sí, creo que sí. Ya, ok. Entonces, esa es la idea. La idea es que cuando ustedes vean una transformada de Fourier, puedan ver rápidamente qué está sucediendo, si hay funciones altas o bajas, etc. Bien, en lo que es el procesamiento, y acá es para qué sirve todo esto, ya que me llama la atención que nadie me lo haya preguntado todavía, lo que vamos a hacer es, como es un idioma nuevo que estamos aprendiendo, vamos a hacer cosas en ese dominio. Lo que empieza es la imagen en el dominio original, se transforma con la transformada de Fourier, se procesa en el dominio de Fourier, se hace la transformada inversa y tenemos entonces la imagen transformada, habiendo hecho un camino por el dominio de la frecuencia. ¿Ya? O sea, la imagen viajó, se transformó y regresó. Esa es un poquito la idea de lo que está ocurriendo. Dime. Todos los cambios que hagamos del dominio de la frecuencia, al momento de reconstruirlos, vamos a tener la nueva imagen con este cambio de resultado. Sí, o sea, porque sería súper fácil que tú dijeras, este componente alto no me gusta, este no me gusta, este no me gusta. ¿Qué fue lo que hicimos con el ejemplo del gong y el pajarito? Tú filtraste. Entonces tú dijiste las frecuencias altas, para recuperar el gong, no me gustan. Entonces, en Fourier, todas las frecuencias altas, tú las sustituiste por 0. O sea, hay una multiplicación del coeficiente de Fourier en la frecuencia alta por 0, lo eliminas. Y de ahí entonces, transformada inversa. La transformada inversa, ¿qué es lo que hizo? Bueno, hizo una transformación inversa con todas las frecuencias, con todos los coeficientes disponibles, y resulta que los últimos son 0, ya, 0. ¿Y qué vas a obtener? Es una señal nueva, procesada, sin frecuencias altas. Eso no hubiera servido mucho en la tarea del reloj, ¿cierto? Espérate, Jessica, que me están preguntando acá algo. Repíteme de nuevo la pregunta, Lucas, por favor. Podría ser que uno eliminara las manecillas. Ya, Jessica, entiendo que tu pregunta es exactamente la misma que tiene Lucas, ¿ya? O sea, repítela igual para que la gente que está en sus casas la escuche. ¿Yo? Sí, Jessica, dale, te escucho. Ah, que si esto no pudo haber servido mucho para la tarea, para poder ir reconocer qué frecuencia el reloj o la manecilla. Ya, el uso de la transformada de Fourier en la tarea, ¿ya? Que no es tan directo, ¿ya? O sea, no es que la manecilla del minutero esté en la frecuencia, entre la frecuencia 100 y la frecuencia 120, entonces la elimino o la detecto. No, no va a pasar eso. La frecuencia donde están esas manecillas, les aseguro que también hay otras cosas que están ocurriendo en la imagen. Por ejemplo, la foto fue tomada en un suelo, en un piso parquet, en que hay varias líneas de las vetas de la madera, que les aseguro que tienen frecuencias bien parecidas a la frecuencia de la manecilla, ¿ya? Porque aquí hay que pensar en términos de frecuencia. Frecuencia es que sube y baja en un espacio determinado el tono de gris, ¿ya? Entonces, si ustedes tuvieran una manecilla de un ancho, por ejemplo, que es, no sé, 30 píxeles, y nada más en la imagen está teniendo ese cambio en 30 píxeles, entonces Fourier va a ser muy fácil. Pero en el caso de la imagen de la tarea no es tan directo. O sea, no estoy diciendo que con Fourier no se pueda resolver. Sí se puede resolver, pero no es que sea mucho más fácil que como lo hicieron, ustedes trabajaron exclusivamente en el dominio del espacio. ¿Ok? Fourier hay que usarlo cuando lo de la frecuencia es obvio que está pasando algo en una frecuencia determinada y yo entonces lo puedo detectar o lo puedo sustraer y eliminar. ¿Ok? Bien,
En este ejemplo, que ya se los había mostrado en la clase introductoria de Fourier, tengo entonces la imagen en el dominio original y aquí tengo la transformada de Fourier de la imagen. Y lo que voy a hacer es que mi espectro, se le llama espectro a la transformada de Fourier, ¿ya? Observen que esta es exactamente lo mismo que tengo acá, ¿ya? Perdón. Esto yo lo multiplico por una señal, perdón, con un filtro pasabajos, y aquí me está diciendo que todo lo que está en las afueras va a valer 0, y este es el resultado, y lo que está adentro lo voy a dejar pasar. ¿Ok? Les debo una explicación de por qué el filtro gaussiano es mejor. No lo voy a hacer hoy día, ¿ya? Pero en este caso es una campana gaussiana por la que estoy multiplicando la señal. Y de esta forma yo eliminé todas las frecuencias altas. Y frecuencias altas, no olviden, son los detalles, ¿ya? Los detalles de la imagen. Quiere decir que cuando yo haga la transformada inversa de esto, voy a obtener algo como lo que está acá, que es la función filtrada en el dominio original, ¿ya? En el dominio del espacio. ¿Ok? Observen, por favor, la imagen original con su transformada de Fourier y la imagen filtrada con su transformada de Fourier. Entonces, se dan cuenta que todos los detalles, estos bordes, por ejemplo, que están acá, estas líneas que están acá, todo eso se está eliminando. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la idea de la transformada de Fourier. Voy a pasar ahora a ver lo que es la función impulso, que la vamos a usar para el muestreo, y después voy a explicar lo que es el muestreo. Si aquí hay una pregunta en el auditorio, dime. La pregunta, que en verdad un poco de lo que dijo que lo explicar después, pero estaba pensando hace un rato, y lo que pasa es que uso una gaussiana ahí para el filtrado, en el fondo porque la transformada en recta por sí, y esto se ordenaría por la propiedad de la impulsión. Sí, aquí hay una intervención del porqué de la gaussiana. La transformada de Fourier de una gaussiana es una gaussiana. Y la transformada de Fourier de un filtro ideal es una función sinc. Entonces, cuando uno utiliza un filtro que es ideal en la imagen original, o sea, en el dominio del espacio, aparecen unas réplicas, ya que lo vamos a ver en detalle en la clase. Cuando uno utiliza una estructura de tipo gaussiana en un filtro, la transformada inverso es una gaussiana, entonces estas réplicas no aparecen. ¿Ya? Es interesante esto que tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio del espacio, las señales sean como suavizadas, ya que no tengan estas réplicas, porque lo vamos a ver en unos ejemplos en que se van a dar cuenta que no es una buena idea usar el filtro ideal. Bien, me voy a pasar entonces a la siguiente presentación, que esto es el impulso. En cuanto al impulso, recuerden entonces lo que era el impulso en una dimensión, ya esto lo voy a pasar rápido, que está definida solamente para x igual a 0, que es infinito y el resto es 0. Y cuando yo tengo la integral de la función por el impulso es igual a al valor de la función donde está el impulso, y aquí también lo tenemos acá, esto lo vimos en la clase anterior. Y también les recuerdo lo que era la convolución, este resultado es bien importante. Si yo pongo en un sistema una función que voy a hacer la convolución de algo que entra por una función g, digamos, que es la máscara de lo que estoy usando para hacer la convolución, y yo introduzco acá un impulso, la salida es la convolución de estas dos, y como la convolución es darle la vuelta a g y multiplicarla por la función, y en este caso es un impulso, es evaluar
el impulso en donde vale 0 y me queda g de t. Entonces, este resultado es muy importante. Hacer la convolución de una función por el impulso es la misma función. Y es muy importante porque a veces uno tiene un sistema que está actuando como un filtro y uno no sabe cómo es el filtro. Entonces lo único que hace uno es dispararle un impulso. Se usa mucho en astronomía, por ejemplo, porque las estrellas vendrían siendo impulsos. En alguna zona del espacio está todo oscuro, pero hay una estrella. Entonces, a nosotros nos enseñaron a dibujar estrellas en el colegio así como que tiene 5 piquitos, etc. Bueno, eso que está pasando es como esa información puntual atravesó el espacio, la atmósfera y llegó a nuestros ojos, y lo que ocurrió se puede modelar entonces a través de haber disparado un impulso. En este caso, nosotros disparamos un impulso al sistema y la salida es nada menos que la función que está haciendo la transformación adentro de la convolución. Siempre y cuando el sistema sea lineal, lo cual casi nunca ocurre, pero hay varios sistemas que se pueden aproximar a sistemas lineales. Ok. Recordemos lo que es la transformada de Fourier del tren de impulsos. Si yo tengo un tren de impulsos de periodo t, la transformada de Fourier es un tren de impulsos de periodo 1 partido por t. Esto lo vimos en la clase anterior. Ahora vamos con la función de impulso en 2 dimensiones. En 2 dimensiones, entonces tengo un espacio bidimensional con una función impulso en el origen. ¿Ya? En este caso, estoy diciendo que las coordenadas son t y z, porque son las variables continuas que se han definido en esta presentación, y que vale infinito en 0, 0, y la integral entonces desde menos infinito más infinito en ambas direcciones es 1, ¿ya? Es lo mismo. Bien, si yo tengo un impulso en otra parte y lo multiplico por una función de 2 dimensiones, en este caso este manto de colores que está arriba es la función en 2 dimensiones. Si yo hago la integral de esto, lo que voy a hacer en la salida es evaluar la información de la función de 2 dimensiones en donde está el impulso. ¿Ok? Es exactamente la misma idea. Aquí tengo el impulso ubicado en T0, Z0, entonces quiere decir que toda esta integral es evaluar f en T0, Z0, y es ese punto que está allá. Bien, tren de impulsos en 2 dimensiones. Y esto es una cama de Fakir. No sé si conocen la cama de Fakir, que está llena de clavos, ¿ya? Y está puesto de forma como periódica y tienen una frecuencia en una dirección. Aquí hay un delta T asociado a la frecuencia vertical y un delta Z asociado a la frecuencia horizontal. Y esto es un tren de impulsos en 2 dimensiones. ¿Ok? Una cama de Fakir. Y podría tener algo que está mucho más espaciado, ¿ya? Que los delta, perdón, esta es la transformada de Fourier del tren de impulsos en 2 dimensiones. Atención, esto es en el dominio del espacio y esto es en el dominio de la frecuencia. Se puede demostrar, de la misma forma como lo hicimos, que la frecuencia de los impulsos en el dominio de la frecuencia es inversamente proporcional a la frecuencia en el dominio del espacio. O sea, entre más puntos estén en el dominio del espacio, más separados están en el dominio de la frecuencia. Es el mismo fenómeno que ocurre acá. Bien, eso es con respecto a lo que les tenía preparado del impulso. Vamos ahora con el muestreo. ¿Ya? Y el muestreo, aquí me voy a tener un ratito. Como recordatorio, algo que acabamos de ver, función por la convolución por el impulso es la misma función. Esto lo vimos en la clase anterior. La transformada de Fourier de la convolución es la multiplicación de sus espectros en el dominio de Fourier. Y esto ocurre también en 2 dimensiones. Y la convolución en el dominio de la frecuencia es la multiplicación en el dominio original. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. Vamos a ver qué está ocurriendo con
en el muestreo en una dimensión, esto lo vimos en la clase anterior. Tengo el tren de impulsos, entre más juntos estén, más separados están los impulsos en el dominio de la frecuencia. Y aquí, por favor, atención con esto. Si yo tengo en el dominio de la frecuencia una función f de omega y que tiene convolución con la función impulso, ¿qué me da de salida de esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que es la convolución de una función con el impulso? La misma función, ¿ya? Entonces me da eso. ¿Estamos? Eso es en términos gráficos, ¿ya? Lo habíamos visto con las ecuaciones, pero en términos gráficos es mi función convolución por el impulso me da la misma función. Bien, ¿qué pasa si el impulso está desplazado? Si mi impulso ya no está en 0, sino que ahora está en omega 0. ¿Qué pasa con la salida? ¿Alguien se anima? ¿Está en la misma parte? Sí, dale. La función se desplaza y se desplaza exactamente omega 0. ¿Ya? Y esto, si ustedes quieren, lo hacen mentalmente. Hagan la convolución de estas dos. Al impulso le dan la vuelta, que no hay nada que hacerlo, y lo van paseando. ¿Ya? Y solamente cuando el impulso toca, como el impulso está desplazado, no lo va a tocar en 0, sino que lo va a tocar cuando esté por omega 0. Solamente cuando toca, aparece la multiplicación por un impulso. Hay que hacer la integral de eso. La integral es evaluar la función donde está tocando el impulso. ¿Ya? Entonces, por eso se desplaza esto. Y si tengo la función original, convolución con dos impulsos, uno en 0 y uno en omega 0, ¿quién se anima a decirlo? Si tú te animas a decirlo, lo puedes decir. Si es otra persona, mejor aún. ¿Qué se les ocurre? Dale, Jessica, te escucho. Aparecen dos gráficas. Aparecen una en el dos, origen y otra en el omega 0. Exactamente, aparecen dos gráficas, una en el origen y otra en el... Ya. Si quieren lo hacen, o sea, mentalmente le dan la vuelta y lo van pasando, pero hay una forma que es mucho más fácil. Todo esto que les he explicado es lineal. ¿Ya? Entonces, si yo hago la convolución de f por una función y la convolución de f por otra función, y después por último hago la convolución de f por la suma de esas funciones, bueno, el resultado es la suma de las convoluciones en el primero y segundo caso. ¿Ya? Lo que estoy mostrando abajo no es más que la suma de estos dos. ¿Por qué? Porque lo que estoy mostrando abajo en el dominio de la frecuencia acá es la suma de estos dos. ¿Ya? Ok. Entonces, repito el último gráfico que tengo, que es la función original, convolución con dos impulsos, me da lo que está a la derecha. Si los impulsos están más juntos, obviamente voy a tener las réplicas más juntas, y esto es lo que se conoce con el fenómeno de traslape. ¿Ya? Si yo tengo esto que con traslape y quiero después separarlos mediante algún filtro, no voy a poder. En el primer caso, que está acá, aquí habíamos dicho, voy a usar otro color para que no... Aquí habíamos dicho que yo podía usar acá un filtro y elimino la segunda réplica. En este caso, si yo hago un filtro, voy a tener un filtro como por acá. Voy a tener algo por más o menos así. No me quedo tan bien, pero si no lo hago así, se me mete la segunda réplica y vamos a escuchar lo que escuchamos en la clase anterior, que era el sonido del pajarito que se había transformado como en el pato Donald. ¿Ok? Y el teorema de Nyquist, que nos está diciendo que para recuperar la información, el omega 0 en este caso, ahí me falta un 0, tiene que ser 2 veces el omega máximo, y el omega máximo es este que está acá. ¿Ya? En esta representación he usado dos impulsos, pero vimos que era un tren de impulsos infinito. ¿Ya? Entonces, lo que está sucediendo es esto replicado hasta el infinito y menos infinito. En el muestreo, lo que hicimos fue el tren de impulsos, se multiplica,
Y al hacer esto vamos a tener la convolución de f de omega con el tren de impulsos, y me queda muy bien porque aquí yo puedo hacer lo que es el filtro pasabajos y recupero la señal original. ¿Ya? Cuando tengo esto, que los he muestreado mucho más espaciados, atención, la anterior, el muestreo acá fue súper junto, en este el muestreo fue más espaciado, quiere decir que estos van a estar más juntos, y quiere decir que va a haber traslape, y que no voy a poder entonces recuperar la información. ¿Ya? Ese es como el mismo fenómeno que había explicado hace un rato. Vamos en 2 dimensiones. ¿Qué sucede en 2 dimensiones? Tengo el tren de impulsos en 2 dimensiones, esta cama de Fakir. Quizás para que ustedes lo recuerden, me gusta mucho el ejemplo de la cama de Fakir. Yo una vez vi a una persona que se acostó en París, me tocó. Una persona que se acostó en una cama de Fakir y después sacó el sombrero, el turbante y cobró plata. Y aparentemente no le había pasado nada. Piensen qué pasaría si los clavos de la cama de Fakir estuvieran súper separados. ¿Ya? O sea, que hubiera un clavo, 30 centímetros, otro clavo, y yo los invito a ustedes a acostarse ahí. Van a decir no. Yo creo que si también estuvieran súper juntos, me dirían que no también, ¿no? Pero si están más juntos, como que se distribuye mejor el peso de la persona. En este caso, entre más juntos estén el tren de impulsos en el dominio del espacio, mejor es el muestreo, ¿no? O sea, vamos a poder recuperar mejor la información de la señal original. Vamos a ver qué pasa en el muestreo en 2 dimensiones. Cuando yo muestreo en 2 dimensiones, quiere decir que voy a ver solamente donde están estos puntos rojos. ¿Ya? No veo todo, sino que voy a ver solamente donde estoy muestreando, que son esos puntos rojos. Cuando yo digo que no veo todo, es que no veo todo, veo solamente eso que está ahí. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede con, con Fourier en este tipo de información. Yo tengo esto en el dominio del tiempo, del espacio. En el dominio de la frecuencia, los impulsos son inversamente proporcionales al ancho en el dominio del espacio. Y si yo tengo una imagen como esta, y la submuestreo, y aquí estoy tomando cada 2 píxeles, ¿ya? O sea, un píxel lo dejo pasar y el otro no. Sí, no, sí, no. Y después también lo puedo hacer cada 3 píxeles. ¿Ya? Si yo les muestro eso que está ahí, ustedes podrían decir, sí, hay una flor, pero no es lo mismo que la imagen original. ¿Ok? Vamos a ver qué estaría pasando esto explicado en el dominio de Fourier. Vamos a suponer, conceptualmente solamente, que la transformada de Fourier de esa imagen está principalmente acotada donde está ese círculo celeste que estoy graficando ahí. ¿Ya? Dominio del espacio a la izquierda, dominio de la frecuencia a la derecha. Insisto, solamente hay frecuencias en ese círculo celeste, ¿ya? En esa zona. Bien, cuando yo hago el muestreo, ya dijimos que lo que está sucediendo es que hay réplicas, ¿ya? Y las réplicas van a estar espaciadas, uno partido por el ancho del periodo de los impulsos del tren de impulsos, ¿ya? Entonces, entre más juntos estén el tren de impulsos en el dominio del espacio, más separados están el tren de impulsos en el dominio de la frecuencia, más separadas estarán las réplicas. Estos círculos celestes que les estoy poniendo acá de forma conceptual van a estar mucho más separados. Si yo quiero hacerlo con una frecuencia de muestreo, con un tren de impulsos en el dominio del espacio mucho más separado, aquí es cada 3 píxeles, quiere decir que en el dominio de la frecuencia estos se juntan y ocurren los traslapes. ¿Ya? Si yo quiero recuperar la información original, voy a tener que usar un filtro pasabajos en que va a estar agarrando la parte del medio y voy a tener que perder información. ¿Ya? Eso lo puedo hacer aquí. En este caso, yo puedo hacer un filtro pasabajos acá y me quedo solo con eso, y
cuando hago la transformada inversa, voy a recuperar mi imagen original bastante bien. Pero cuando lo tengo acá, un filtro pasabajos, si yo lo hago aquí, el filtro pasabajos, que es como más o menos un filtro pasabajos muy parecido al anterior, hay traslape. Quiere decir que donde había una frecuencia alta, que es acá, toda esta zona que está acá, está contaminada. Está contaminada quiere decir que si esa frecuencia alta tenía un valor, por ejemplo, 0.3, es decir, que había un poquito de frecuencia alta en esa zona, ahora va a tener 0.7. Y entonces se nos va a meter un ruido que va a dañar la imagen. ¿Ya? Porque las frecuencias altas se van a amplificar de alguna forma y se van a amplificar de una forma bastante extraña. ¿Ya? Entonces, esas frecuencias altas ya dejaron de ser como tan insignificantes o no tan significantes, ¿ya? Y empiezan a contaminarse con algunas frecuencias que llegan por los lados. Vamos a ver qué sucede en la práctica. Tengo esta imagen, ¿ya? Quiero ver cómo se ve acá. Pues aquí hay un muestreo que está ocurriendo en el proyector. Entonces muchas veces esto no se ve bien. Esta imagen es de 2048 por 2048 y la persona que está al medio tiene una camisa a rayas de alta frecuencia, ¿ya? Yo no sé si ustedes la pueden ver bien. ¿No? ¿No la pueden ver bien? Aquí los incrédulos. ¿Sí? Alta frecuencia, ya. Y los que están atrás me van a creer, ya, después la ven con calma, ya. Pero es una camisa a rayas de alta frecuencia. Quienes están en sus casas seguramente la pueden ver correctamente. Bien, como está a alta frecuencia, yo ahora esta imagen, lo único que voy a hacer es pasarla de 2048 por 2048 a 256 por 256. Le voy a bajar el tamaño nomás. ¿Cómo lo hago? Agarrando un píxel y varios píxeles, creo que son 7, no los leo y después los voy leyendo, ¿ya? ¿Cómo queda? Queda así. Y acá sí se ve que la camisa de esta persona es casi una camisa hawaiana, ¿no? O sea, aparecen ahí como unos oleajes. Y ese patrón que está ahí no existe en la realidad. Si esto fuera un video, esos patrones empiezan incluso a moverse porque la camisa se mueve un poco, etcétera. Hay ciertas ondulaciones y todo eso se empieza a mover. Lo que está ocurriendo acá, el fenómeno que está ocurriendo acá es nada menos que este fenómeno. ¿Ya? El fenómeno que está ocurriendo es que en las frecuencias altas de la imagen se están metiendo otras frecuencias que vienen de la réplica del lado y empiezan a contaminar la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, si ustedes quieren pasar de una imagen de 2048 a una imagen de 256, la solución no es que no lo hagan porque van a ver camisas hawaianas. La solución no es esa. La solución es que antes de hacerle el submuestreo, filtren, de tal forma que le eliminen a la camisa las frecuencias altas. ¿Me explico mejor? Lo que hay que hacer es usar antes del muestreo ese filtro que yo lo he puesto en líneas rojas. Todo lo que tiene frecuencias más altas que las líneas rojas se eliminan. De ahí yo submuestreo. De ahí yo hago réplicas y las réplicas no se van a traslapar. Porque la posibilidad de traslape se la eliminé con este filtro que se llama un filtro anti-aliasing, ¿ya? Que es anti-traslape. Entonces, la imagen original, le quito las frecuencias altas, la submuestreo. ¿Qué voy a obtener de salida? Voy a obtener una camisa un poco más aburrida, ¿ya? Completamente lisa, no tiene frecuencias altas, no tiene por qué tenerlas porque se las he eliminado, pero ya no tengo esos patrones de oleajes del mar de Hawái, por ejemplo, ¿ya? Por decirles cualquier cosa. Y eso se hace con este tipo de filtro. Entonces, cuando ustedes vayan a submuestrear o vayan a
muestrar una frecuencia que es más baja que lo que requieren, hagan antes un filtro de este tipo. Dime, aquí hay una pregunta del auditorio. Sí, el filtro es un pasabajo. Y hay que escoger bien la frecuencia. La frecuencia que vas a escoger de corte para este filtro pasabajos tiene que ser la mitad de tu frecuencia de muestreo. ¿Sí? Porque para que no violes el criterio de Nyquist. ¿Ya? Que la frecuencia de muestreo tiene que ser el doble de la frecuencia máxima. Bueno, tu imagen original tenía una frecuencia máxima que tú te despediste de esa frecuencia máxima, le pasaste un filtro pasabajos, la frecuencia máxima ahora es otra, mucho más baja. Y ahora entonces tú puedes muestrear. ¿Se entiende un poco la idea, no? ¿Preguntas del auditorio? No, preguntas del auditorio no. ¿Preguntas de los que están online? ¿No? Bien, entonces con eso me quedo la clase de hoy día, ¿ya? Y como les digo, el próximo martes que tenemos la siguiente clase, vamos a hacer una clase bastante práctica con ejemplos, con código, para que ustedes puedan ver cómo se lleva a cabo todo esto en la práctica, ¿ya? Si no hay más preguntas, entonces voy a cortar la grabación.